Continuar, hermanos, con el tema que hemos venido estudiando y que espero que esté produciendo en nosotros ese deseo, ese querer como ese hacer, la voluntad de Dios. Que no se convierta solamente en un protocolo de nosotros como iglesia, pasar por las diferentes los diferentes actos de adoración que tenemos, sino que haya disposición en nosotros para hacer todo lo que hacemos, desde las oraciones hasta la cena, la ofrenda, la alabanza, el poder ver a un hermano y saludarle, que todo eso, hermanos, salga del corazón. Y de la misma forma, el escuchar su palabra en esta mañana también sea un anhelo ferviente en nosotros. Quiero invitarles, hermanos, a que vayamos a nuestras Biblias en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios. Se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, pero usted lo puede leer en su versión, es igual. Cambian solamente un poco la forma de describir las palabras. El amor de Cristo domina nuestras vidas. Sabemos que Él murió por todos y que por lo tanto todos hemos muerto. Así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida. Vamos a orar, hermanos, para que sea Dios dirigiéndonos, guiándonos. Glorioso y eterno Padre, queremos agradecerte, Señor, porque una vez más tu iglesia ha podido congregarse en obediencia a tu palabra, que nos enseña a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Gracias por haber dejado la iglesia, Señor. Gracias porque nos enseñas lo que significa ser una familia, donde como hijos obedientes nos reunimos alrededor de ese buen Padre para escucharle, para ser instruidos, para ser enseñados, para alabarle, para exaltarle. Háblanos, por favor, Señor. Padre, queremos vivir esa vida nueva. Queremos disfrutarla. Queremos sentirla. Queremos apropiarnos de ella. Queremos reflejarla. Para que el mundo incrédulo, aún el mundo religioso, que ve el cristianismo solamente como una cultura, como una moda, como si fuera una terapia alternativa, entiendan, Señor, que tener vida en Cristo es haber muerto al viejo hombre y estar dispuestos a someternos completamente a tu voluntad, a tus mandamientos. Por lo cual suplicamos, Señor, que nos des entendimiento, discernimiento, para que podamos comprender tu palabra y aplicarla a nuestra vida, que seamos diligentes en obedecerla, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores, Señor, de tu palabra. Colócala en nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a retenerla, a guardarla, a atesorarla, así como guardamos cosas de valor y las protegemos. Padre, tu palabra es mucho más valiosa que eso, porque ella nos da vida, porque ella es espíritu, porque ella es palabra de vida para cada uno de nosotros. Así que enséñanos, te lo pedimos. Todo lo colocamos en tus manos. Siempre, Señor, buscando tu gloria, tu honra y tu alabanza, y que tu iglesia sea edificada. Por medio de Jesús, te hemos orado y te damos gracias. Amén. Creo que todos nosotros, hermanos,
Hemos visto cómo hay personas que están dispuestas a dar su vida por una causa que ellos consideran que merece que se entregue su vida. No sé si usted ha escuchado noticias del Medio Oriente, es donde más sucede, donde hay personas que están dispuestas a aportar una bomba en su cuerpo, a subirse en un carro que tenga una bomba, o como ha sucedido en otras ocasiones, a subirse a un avión, subirse a un tren, subirse a un barco y detonar una bomba a sabiendas de que ellos también van a morir. ¿Usted ha escuchado esas noticias? Son personas que están dispuestas a morir por una causa. Son personas que están dispuestas a entregar todo lo que tengan, aún lo más valioso que el hombre dice tener, que es su propia vida. Hermanos, la palabra de Dios nos dice aquí que cuando un cristiano ha entendido lo que significa que Cristo murió por él, ahora está dispuesto a entregar también su vida. Y es que es paradójico, porque uno ve cómo personas están dispuestas a entregar su vida destruyendo otras vidas. ¿Y por qué un cristiano no está dispuesto a entregar su vida sabiendo que va a salvar otras vidas? Hay cosas que llaman nuestra atención. Hay cosas que de verdad lo ponen a uno a reflexionar de cómo el mundo está dispuesto a hacer cosas que el cristiano no está dispuesto a hacer, cuando debiera ser todo lo contrario. En Efesios capítulo 4, versículo 17, y vamos a ver solo algunas cosas, porque si Dios permite, no solo se va a estar meditando el próximo domingo, sino también con nuestro hermano Juan Carlos, cuando estemos estudiando o sigamos estudiando este capítulo 4 de la carta a los Efesios y capítulo 5. Pero en Efesios 4, 17 al 19, dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Para dar una pequeña idea de lo que enseña este pasaje y que tengamos en cuenta lo que el apóstol Pablo está tratando de describir aquí, es cuáles son las características de la vida de un incrédulo, cuáles son las características de una persona que no es un hijo de Dios. Y él las menciona. Hay 8 de ellas aquí. Número 1, tienen la mente vacía. La palabra vana es una mente vacía, es una mente hueca, es una mente que guarda lo que no debe guardar y olvida lo que debe conservar. También nos dice que tienen el entendimiento entenebrecido. Hay algo que no les permite comprender lo que Dios desea que el hombre haga. Están ajenos de la vida de Dios, siguen muertos en sus delitos y pecados. Hay ignorancia en ellos, pero no la ignorancia del conocimiento intelectual, sino la ignorancia de la verdad de Dios. Tienen el corazón endurecido, son insensibles al pecado, son lasciviosos. Y para los que no sepan qué significa esto, son aquellos que hacen que otros pequen por lo que ellos hacen. La lascivia es llevar a otra persona a pecar, y hay muchas formas de hacerlo. Bueno, los incrédulos son lasciviosos y son impuros. ¿Qué quiere decir impuros? Bueno, que lo que ellos son internamente es contrario a la naturaleza que tiene el creyente. Viven en maldad, no por el ambiente que les rodea, es por lo que hay en ellos. Así que la descripción de los incrédulos que Dios quiere enseñarnos a través de estos pasajes, y que vamos a estar viendo, si Dios lo permite, el próximo domingo, es para que nosotros nos demos cuenta que hay una forma de vivir que distingue a los que siguen muertos en sus delitos y pecados.
Hay una forma de vivir que a ellos los distingue y no se trata solamente de aspectos externos, aunque externamente tienen que haber por necesidad diferencias entre un incrédulo y un creyente. Pero las diferencias que la palabra de Dios muestra aquí, que hay entre un incrédulo y un creyente, están ligadas a lo que hay en su corazón. Las diferencias hacen parte de lo que hay internamente en ellos, porque la condición de ellos es distinta a la condición de un cristiano. La condición de ellos es consecuencia de haber rechazado a Dios, de que el hombre, sabiendo que existe un Dios que demanda del ser humano obediencia, ha decidido rechazarlo y vivir bajo sus propios deseos, bajo sus propios conceptos, bajo su propia naturaleza caída. En Romanos capítulo 1, un pasaje que creo que es muy leído por nosotros en diferentes reuniones cuando hablamos de la condición a la que el hombre ha llegado. En Romanos 1:21 en adelante dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Escuchen, jóvenes, escuchen, hijos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta es la vida que distingue a los incrédulos. Esta es la vida que distingue a aquellos que creen que son sabios. Porque dice que ellos desechan a Dios porque piensan que tienen mejores razonamientos, porque piensan que tienen mejores ideas, mejores valores, mejores virtudes, mejores formas en las que el hombre puede vivir ahora aquí en la tierra. Cuando la palabra de Dios nos dice que tienen el corazón endurecido. Ellos piensan que pueden alcanzar la felicidad viviendo en el pecado, cuando en realidad el pecado los hace más infelices. Hay una historia de un tren que llevaba pasajeros de un lugar al otro. Es una leyenda, es un cuento, no es de la vida real, pero cuentan que en una ocasión un tren que siempre viajaba de un país a otro en Europa, veía cómo los animales saltaban por los montes, veía cómo el ganado en sus potreros tenía libertad para pastar, para andar, veía los caballos galopando en las praderas, veía cómo los otros animales corrían de un lugar a otro.
Así que el tren pensó que él podía disfrutar esa felicidad. Y él decía, yo siempre voy por el mismo camino una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Esto no me trae felicidad. Así que un día el tren pensó cómo salirse de ese camino para disfrutar la libertad que tenían los animales. Así que tomó gran velocidad y sabía que al llegar a una curva, el efecto, la fuerza, inercia, lo iba a sacar de los rieles. Iba a poder disfrutar la felicidad. Así que propuso eso y lo hizo. Salió de los rieles y cayó en la tierra. Pero cuando cayó en la tierra se dio cuenta que él no había sido diseñado para andar en la tierra. Y quedó estancado, quedó parado, quedó detenido. Eso es lo que sucede muchas veces con el cristiano. Pareciera que obedecer a Dios nos aburre. Pareciera que Dios nos quita libertad. Y vemos al mundo, vemos a las personas incrédulas y decimos, allá es donde está la fiesta, allá es donde se disfruta. Eso es lo que yo quería. Yo no quería ser un hijo de Dios para renunciar a lo que el mundo ahora disfruta. Hermanos, la única forma en la que nosotros podemos ser libres es andando por los rieles de la voluntad de Dios. Una y otra vez, una y otra vez. Pero es allí donde podemos movernos. Es allí donde tenemos libertad, no cuando nos salimos de los caminos de Dios. Los incrédulos, eso es lo que han hecho. Han decidido romper los lazos de Dios, como dice el Salmo 2. Rompamos sus ligaduras para luego darse cuenta que esa vida de pecado solamente les trae tristeza, solamente les trae infelicidad, aunque ellos pensaron que ahí era donde se disfrutaba verdaderamente de este mundo. Así que el cuadro que presenta Efesios 4:17 y el cuadro que presenta Romanos 1:21 al 32, hermanos, es un cuadro lamentable, es un cuadro triste. Yo no sé qué tiene que envidiarle un cristiano a esta forma de vivir. Yo no sé cómo un incrédulo piensa que estaba mejor antes de haberse convertido en un hijo de Dios. Yo no sé cómo hay hijos que viven en hogares cristianos donde sus padres les están enseñando la voluntad de Dios y ellos piensan que es mejor la vida de sus amiguitos incrédulos, que ellos sí disfrutan, que ellos sí gozan, que ellos sí tienen libertades. Hermanos, no hay nada que envidiarle a los incrédulos. Yo no sé si aquí alguien vivo le envidia algo a un muerto. No sé si una persona viva ve a un muerto y dice, ay, qué bueno estar en su posición. Qué bueno estar en esa condición. El cristiano que ha pasado de muerte a vida no lo hace. El cristiano que ha pasado de muerte a vida porque tiene la vida de Cristo, disfruta ser un hijo de Dios. Disfruta la nueva vida en Cristo. La palabra nos dice que los que son incrédulos tienen una mente vacía, se han endurecido en sus razonamientos, pero ellos piensan que son mejores que los creyentes. Y es verdad que en cierta parte hay personas incrédulas que pueden ser más inteligentes humanamente hablando que un cristiano. Escuche, humanamente hablando, pueden haber personas incrédulas que tienen más capacidades, que tienen más inteligencia que un creyente. Y eso puede hacerles pensar que no necesitan el cristianismo para ser mejores. Y eso lleva a pensar a muchos cristianos que ser cristianos los ha hecho inferiores. Puede que el mundo tenga mejor tecnología y la tiene. Hermanos, cada día nos asombra la tecnología que se está desarrollando. Puede que haya una mejor economía. Puede que haya más cultura. Ahora se enfatiza mucho en la cultura ciudadana, la cultura de los conductores de transporte, la cultura de las personas que sacan a pasear sus mascotas.
la cultura de las asociaciones, la cultura de los taxistas, que sean personas respetuosas, bien vestidas, que huela bien el carro, que huelan bien ellos, el saludo a la persona, y se está fomentando mucho la cultura. Puede que ahora hayan más materias para estudiar. No sé, hablo nuevamente con los de 30 para atrás, que nosotros utilizábamos máximo 5 cuadernos. Máximo 5 cuadernos. Ahora, nuestros hijos parecen una biblioteca andante. Tienen cuadernos de todas las cantidades que usted se quiera imaginar. Cuadernos para una cantidad de materias que en un tiempo estaban ligadas, relacionadas, pero que se han ido dividiendo y subdividiendo. Puede que ahora hayan más áreas de estudio. Incluso nuestros hijos, ahora desde el jardín, se les fomenta el hablar otra lengua, ¿sí o no? Y ya los muchachos salen de bachillerato hablando por lo menos 2 lenguas. En otros colegios hasta 3 y 4. Inglés, francés, portugués, el mandarín. Pero hermanos, ¿ha hecho eso mejor al hombre? El hombre es más piadoso porque haya crecido la tecnología, la cultura, la economía y las áreas de estudio. No lo ha hecho mejor. Triste y lastimosamente, entre más el hombre avanza, humanamente hablando, el pecado también crece. El pecado también se multiplica. Y ahí están nuestros hijos. Y a veces pensamos que nuestros hijos tienen mejor vida que nosotros. Y decimos, qué bueno, ustedes sí tienen tantos privilegios. Y en cierto sentido es verdad. Pero también tienen mayores riesgos. También están más expuestos al pecado. Porque ahora hay áreas de estudio que, escúcheme hermano y hermana, directa o indirectamente están enseñando que Dios no existe. Están enseñando que Dios es una utopía. O como diría un ateo famoso de Francia, si Dios existió, ya se jubiló y se pensionó. Ya no tiene nada que ver con este mundo. Nuestros hijos están recibiendo esa educación. Los jóvenes que van a las universidades pronto terminan cuestionando sus convicciones. Y lo que durante mucho tiempo creían era verdad, ahora es cuestionable. Ahora es una especulación. Y se fomenta a la libre expresión, a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad. ¿Y sabe dónde se está proyectando todo esto? Las telenovelas, las películas y los famosos llamados realities, donde se llevan a personas a que vean realities, a que muestren cómo es la vida de un homosexual, de una lesbiana. ¿Y sabe qué está pasando con muchos cristianos? Nos estamos entreteniendo con esos programas. Eso nos está entreteniendo. Y ver la vida del homosexual ya nos causa risa. Ay, tan chistoso como se viste, tan chistoso como habla. Mira tan chistoso como reacciona. Mira cómo pelea de raro. Mira cómo se ve de chistoso. Y hermanos, poco a poco nos hemos ido insensibilizando a ver esto como un pecado. Incluso en muchos creyentes genera hasta sentido de tolerancia. Y dice, es que hay que ser tolerantes. No nos estamos dando cuenta y nos están metiendo elefantes por debajo de la mesa. Y escúcheme, hermano y hermana, no hablo con los de afuera. Yo predico para esta iglesia. Gloria a Dios por lo que la escuchen, pero las enseñanzas son para esta iglesia. ¿Cuántos de nosotros ya estamos viendo lo malo como normal y lo santo como anormal? Lo que antes era piadoso ahora pasó a ser cuestionable. Lo que antes veíamos como pecaminoso ahora pasó a ser aceptable. Pablo le dice a los hermanos,
ya no vivan como los otros gentiles que no conocen a Dios. Existen diferencias entre la forma de vivir de un incrédulo y la forma de vivir de un creyente. Y no podemos nosotros, hermanos, caer en la tendencia humanista de que nosotros debemos tolerar lo intolerable. Decía alguien, protesto contra la falta de protesta del protestantismo. Hermanos, el pecado ya no nos hace mella. Ya lo vemos, hermano, eso se ve todos los días. Eso ya, ¿qué vamos a hacer con eso? En Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 11 y 12 dice la palabra de Dios: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hermanos, este pasaje, y el hermano Juan Carlos lo profundizará mucho más, pero es claro como la luz del mediodía. ¿O no? ¿O hay que explicarlo? ¿Hay que irse al griego, al hebreo, al latín, al sumerio? No, hermanos, el pasaje es claro. No participen de las obras infructuosas. ¿Qué parte de no el cristiano no entiende? Sino más bien repréndanlas. Porque vergonzoso es aún hablar. ¿Y cuántas veces uno escucha conversaciones de cristianos en donde se conversan cosas vergonzosas? Cosas que hacen los incrédulos. Y muchas veces hasta nos despiertan risas. ¿Sabe por qué? Porque nos estamos sensibilizando más a este mundo de pecado e insensibilizando al llamado de Dios a ni siquiera hablar de esas cosas. No participen, no hablen ni siquiera de ellas. La razón para la conducta de un incrédulo, de que viva de esa manera, la dice el versículo 18, porque están ajenos de la vida de Dios. Pero usted y yo no, hermanos. Los incrédulos están ajenos a la vida de Dios. Usted y yo no. Si usted y yo creemos que ahora la vida de Cristo está en nosotros, porque eso es lo que nos dice Primera de Juan, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. ¿Creemos eso? Entonces nosotros no somos ajenos a la vida de Dios. Y por eso nosotros no podemos vivir como aquellos que siguen muertos en sus delitos y pecados. Y es verdad que hay personas incrédulas que pueden llegar a hacer cosas que parecen piadosas, que pueden llegar a hacer cosas que parecen buenas, pero su motivación no es la gloria de Dios. Su motivación no es, como dice Pablo en 1 Corintios 5:14, no es el amor de Cristo el que los obliga, el que los domina. Hay otras motivaciones, hay otras razones. Y puede que uno vea a veces a las personas incrédulas, aquellos que todavía no han tenido el privilegio y la bendición de escuchar la verdad y de haber obedecido el evangelio de Cristo, aunque asistan a una iglesia. Y uno los ve haciendo cosas buenas. Y uno dice, pues algo de Dios tiene que haber en ellos. Bueno, yo no sé si usted sabe, ustedes saben más que yo, que hay robots que ahora tienen aspectos humanos. Ellos hacen tareas domésticas. Ellos pueden sacar a pasear al perro. Pueden manejar un vehículo.
ellos pueden hablar con la persona. Se están recomendando para personas que quedan solas en su casa, los ancianos, para que no los lleven a un asilo, le compran un robot y ese robot habla con ellos, tiene un diálogo, él tiene la capacidad de procesar información, de guardar un vocabulario para poder dar respuestas a lo que la otra persona le está diciendo. Hacen cálculos matemáticos en milésimas de segundo. Parecen tener vida, pero no la tienen. Parecen ser personas vivas, pero están muertas. Pero nos quieren hacer creer que tienen vida. Les quieren dar derechos como a un ser humano. Hermanos, eso está pasando con muchas personas que nosotros conocemos, que nosotros creemos que tienen vida, porque asisten a una iglesia, porque hacen cosas piadosas. Cuando usted y yo hemos conocido la verdad, que para que una persona tenga vida nueva, Romanos capítulo 6, habiendo obedecido el evangelio, siendo sepultados juntamente con Cristo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, vosotros también andéis en vida nueva. Hermano, yo sé que a veces las emociones y el sentido común, que es menos común de lo común, no nos quiere dejar decir la verdad. Y personas que asisten a una iglesia X, que no han conocido la verdad del evangelio, no les enseñamos que están muertos. Sentimos temor a herirlos, pero usted no puede herir a un muerto. Él está muerto. Usted necesita despertarlo a la vida. Necesitamos despertar a ese muerto a la vida con la palabra de Dios, con la verdad del evangelio. No maquillando al muerto, porque sigue muerto. El muerto no importa que lo maquillen, que le pongan rubor para que se vea rosado, que le abran los ojos y le pongan lentes de contacto bien brillantes para que no se vea que ya la oscuridad ha llegado a sus ojos. Sigue muerto. Hay que despertarlos a la vida con el evangelio. Hay que predicar, hermanos. Hay que mostrarles que ellos también pueden tener vida, pero partiendo de que nosotros hemos recibido vida y viviendo como aquellos que ahora tienen vida. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto, una contradicción inquietante en la vida del creyente. En el versículo 17 de Efesios dice: y esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que no conocen a Dios. Lo que está diciendo Pablo, hermanos, es que en la iglesia en Éfeso habían creyentes viviendo como incrédulos. Y entonces aquí surge una pregunta. O los incrédulos se están pareciendo cada vez más a los creyentes, lo cual para mí es imposible, o somos los creyentes los que nos estamos pareciendo cada vez más a los que viven muertos en sus delitos y pecados. Juzgue usted. Pregunta selectiva. ¿Es que acaso ahora los incrédulos se parecen más a los hijos de Dios? ¿Es que acaso ahora los que no tienen vida se parecen a los que han recibido vida? ¿O los que tenemos vida nos estamos pareciendo cada vez más a los que están muertos? Preguntémonos, hermanos. Y esto no es nuevo. Pablo está enseñando esto en la iglesia en Éfeso hace casi 2000 años. Esto nos muestra, hermanos, que la condición del hombre no ha cambiado. El hombre sigue con tendencia a seguir cayendo en el pecado. El hombre sigue con tendencia a seguir viviendo como un incrédulo. Y un cristiano que viva como un incrédulo es tan contradictorio como enseñar que hay demonios angelicales. Es una contradicción. No hay dos tipos de vida. No hay dos versiones de la vida del creyente. No está el creyente que se parece al incrédulo y el creyente que se parece a Cristo. Hay una sola vida. Y eso es lo que enseña la carta a los Efesios.
un Señor, una fe, un bautismo, un Espíritu, un Dios y Padre, el cual es por todos, sobre todos. Hay uno solo, hermanos. Nos encanta coger la carta a los Efesios. Bueno, hermanos, la carta a los Efesios nos quiere enseñar que hay una sola forma de vivir para los que ahora profesan tener vida en Cristo. Esa exhortación de Pablo, donde les dice, esto pues digo y requiero en el Señor, esa palabra requerir significa declarar solemnemente. No es una petición del gusto de Pablo. Como a veces se cuestiona, no, aquí habló fue Pablo, no habló Dios. Yo no sé, hermanos, entonces tendríamos que comenzar a revisar desde el Antiguo Testamento qué es inspirado y qué no es inspirado. Pero cuando Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor, no es un impulso del deseo de la voluntad de Pablo, es un llamado de Dios. Es un mandamiento de Dios. A aquellos que decimos haber recibido vida, a que vivamos de acuerdo a la posición que ahora tenemos en Cristo. Hermanos, ¿cuál es la posición del cristiano? Efesios capítulo 2, versículo 5. Y aquellos que hemos asistido a estos estudios o los hemos visto, tenemos una idea un poco más amplia, o si usted lo ha estudiado independientemente de la carta a los Efesios, espero que lo tenga claro. Efesios 2, 5 y 6 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. ¿En dónde, hermano y hermana? ¿Dónde está usted sentado? No vaya a pensar que está sentado en un local de reuniones en el barrio El Trébol. Ese es el lugar físico. Pero recuerde las palabras de Jesús, mi reino no es de este mundo. ¿Dónde estamos sentados? En los lugares celestiales en Cristo. Usted se ha dado cuenta que la vida pública de los reyes que todavía existen en Francia, en España, en Holanda, en Inglaterra, en Alemania, es una vida muy reservada. ¿Sí o no? Esos muchachos y esa muchacha no pueden hacer nada que ponga en vergüenza a todas las personas que pertenecen a ese reino. Y esos muchachos se cuidan, se guardan. Y cuando uno de ellos decide rebelarse contra todo lo que sus padres le han enseñado, contra las reglas que existen en ese pequeño reino, ¿sabe qué hacen con esa persona? La desheredan. Pierde los privilegios, porque ella tiene que vivir de acuerdo a la posición que ocupa ahora. Hermanos, usted y yo ahora estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Cómo debe ser la vida de un creyente? ¿Cómo debe ser la vida de uno que dice tener a Cristo en su vida? Porque si nosotros vemos que no hay mucha diferencia entre los que dicen ser creyentes y los que no lo son, hay que inquietarnos. Y si yo lo estoy viendo en mi vida, en mi hogar, en mis hijos, tengo que inquietarme. Algo tiene que despertar Dios en nuestros corazones. No podemos nosotros ver que estamos viviendo como aquellos que no conocen a Dios y que eso no nos inquiete. Es más, hay algunos creyentes que sienten un logro, sienten una satisfacción cuando son aceptados por los incrédulos, porque comparten el mismo vocabulario, porque comparten los mismos gustos, los mismos deseos, las mismas aspiraciones, porque se comparten incluso los mismos cortes de cabello, la misma forma de vestir, se asisten a los mismos lugares, y hay creyentes que sienten eso como un logro. No quieren ser diferentes. No quieren inquietar a los incrédulos con su forma de vivir. Triste y lastimosamente, hermanos, estamos viendo nosotros cómo cada vez más el cristianismo se seculariza.
se hace más digerible para los incrédulos. Ahora no se predica el evangelio, ahora se predica, ven que Dios quiere hacerte feliz. Ven que Dios tiene un plan maravilloso para ti. Si les predicáramos el plan maravilloso que Dios tiene para ellos, posiblemente en muchas iglesias, muchas personas no volverían. Porque el plan maravilloso que Dios tiene para ellos es que tienen que morir a su viejo hombre para disfrutar la nueva vida en Cristo. Ese es el plan maravilloso de Dios. Pero no es lo que predicamos. Lo que predicamos es, Dios te acepta como eres. Dios te ama tanto que te acepta como eres. Dios te acepta como eres para que tú te arrepientas, para que dejes de vivir en el pecado. Para eso Dios te acepta. No para que sigamos viviendo como aquellos que no conocen a Dios. Hermanos, el cristiano que tiene vida tiene que ser distinto por naturaleza, no por obligación. Escuche, por naturaleza el cristiano tiene que ser distinto al que no lo es. Pero lo que estamos viendo hoy es que los que no son creyentes están marcando más influencia en nosotros que de verdad lo somos. En Jeremías, capítulo 15, versículo 19 al 21. Jeremías 15, 19 al 21, dice la palabra de Dios. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Jeremías dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. El lenguaje de Dios no ha cambiado. Hermanos, esa es lo que hace la diferencia entre cualquier libro escrito por el hombre y lo que fue inspirado por Dios. Que Dios no ha cambiado su lenguaje. Dios le llama al hombre a salir de este mundo de pecado. Dios le llama al hombre a no dejarse influenciar por la corriente de este mundo. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Hermanos, ¿a cuántos nosotros hemos atraído al Señor por medio de nuestro testimonio? Preguntémonos, meditemos. ¿Cuántas personas se han visto inquietas por nuestro testimonio? ¿Cuántas personas, después de cruzar palabra con nosotros, después de tener un diálogo con nosotros, o después de haber compartido un espacio con nosotros, quieren saber por qué actuamos diferente? Cuentan en una ocasión que había un hombre borracho, esposo de una mujer creyente. Esta mujer había vivido con este hombre 25 años. Llevaba 15 años de convertida. Y ella oraba por este hombre. Cumplía con este hombre. Era sujeta a este hombre sin desobedecer a Dios. Le dejaba organizado todas sus cosas para congregarse. Hacía la obra de Dios. Amaba a Dios, no dejaba de honrar a Dios. Y este hombre esperaba que esta mujer algún día lo abandonara. Después de 15 años de ella asistir a la iglesia, cuentan que este hombre fue a la iglesia donde esa mujer asistía y habló con los encargados de la obra. Y les dijo, señores, yo no sé qué es lo que ustedes le dan a mi esposa aquí, pero yo quiero algo de eso. Yo quiero algo de eso. Porque 15 años mi esposa ha asistido en este lugar y cada vez es mejor mujer, es mejor esposa, es más responsable, es más respetuosa. Yo quiero algo de eso.
Hermanos, ¿a cuánto nosotros hemos inquietado con nuestro testimonio? ¿Cuántas personas que nos rodean y se familiarizan con nosotros han sido influenciadas por nuestro testimonio? ¿O han sido ellos los que nos están influenciando? El Señor Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada o pisoteada por los hombres. Sucedía algo con la sal de la época, no era tan refinada como la que tenemos hoy en día. Hoy usted tiene diferentes tipos de sal: sal refinada, sal marina, sal en cubos, sal con menos yodo, ¿sí o no? Sal que no va a causarle daño, entre comillas, a la salud. Hoy tenemos diferentes tipos de sal. En esa época había una sola. Y cuando esa sal no servía, ¿sabe qué se hacía con esa sal? Se echaba en los caminos, en las carreteras, para que las plantas no crecieran y siempre se mantuviera ese camino despejado. Eso dice Jesús. Ustedes son la sal, pero si ustedes están perdiendo su sabor, ustedes solamente van a ser como la sal que se echa en el camino para que otro la pisotee. Usted se imagina, usted hacer el arroz. Bueno, hay algunos que no le echan sal por salud, pero a los que les gusta con sabor. Y usted le echa sal. Y yo no sé si algunos prueban, yo pruebo. Cuando hago el arroz, la sopa, lo que haga, lo pruebo para saber si me quedó bien o le falta. Pero usted se imagina que le eche una cucharada de sal y la pruebe y no tenga sabor. Y le eche 2 y no tenga sabor. Y le eche 3 y no tenga sabor. ¿Usted le echaría toda la bolsa a ver si al final sí le da sabor? ¿O con 3 es suficiente para darse cuenta que esa sal está insípida? Bueno, hermanos, esto es lo que el Señor nos quiere enseñar. Esto es lo que estaba pasando en Éfeso. Los cristianos en Éfeso estaban perdiendo su sabor. ¿Seguían reuniéndose? Sí. ¿Seguían siendo una iglesia local? Sí. Había una sola. Y por eso la carta a los Efesios fue escrita con el propósito de evitar que se dividiera la iglesia, porque no es el propósito de Dios las divisiones. Pero habían perdido su sabor. Y eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, el próximo domingo y más ampliamente con nuestro hermano Juan Carlos los días miércoles. Esa era la preocupación de Pablo. Eso fue lo que motivó a Pablo a escribir esta carta. Él quería que la iglesia, al igual que usted y que yo, hermanos, 2000 años después, entendiéramos que si somos una familia en donde todos decimos tener un solo Padre, en donde todos decimos tener el mismo espíritu, la conducta suya, hermano, y la conducta mía, hermano, debe tener armonía. Debe tener armonía. No debe ser distinta, porque habría una contradicción teológica. Habría una contradicción que inquietaría ahorita sí a las personas incrédulas. ¿Cómo es que este creyente va a esa iglesia y yo lo veo que hace X o Y cosas? Y este mismo otro creyente va a la misma iglesia, pero este no las hace. O este está mal o este está mal. Uno de los dos tiene que estar mal. Porque la verdad y el error no pueden coexistir. La luz y las tinieblas no coexisten. La vida y la muerte no coexisten. Por eso a veces hablar de que en la Biblia hay verdades a medias, o son mentiras completas, o son verdades completas, no a medias. O es un cristiano que tiene vida, o es un cristiano que no tiene vida. No hay medio muertos. Bueno, hay una película, yo no sé si ustedes la han visto, incluso sacaron hasta la 3, Medio Muerto. ¿Sí o no? Y es hasta chistosa la película. Porque parece que está vivo. Y uno hasta se confunde, uno dice, bueno, ¿de verdad estará vivo o muerto? Bueno, hay cristianos que confunden, porque no se sabe si están vivos o están muertos. Pablo dice, no, ustedes tienen que tener un estilo de vida
que produzca unidad en la iglesia. La forma de vivir de un cristiano que tiene vida contribuye a la unidad de la iglesia. La vida de un cristiano que vive como si estuviera muerto destruye y atenta contra la unidad de la iglesia. En Efesios capítulo 4, versículo 11. Y esto se estudió ampliamente, como es común en esta congregación, no pasar por encima un tema, sino tratar de profundizarlo. En Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, dice la palabra de Dios: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud o la llenura de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, a veces se quiere edificar la iglesia, pero desde el aspecto de vista logístico, organizativo, administrativo. Y si vemos una iglesia logísticamente, administrativamente organizada, pensamos que estamos creciendo, estamos avanzando y que Dios tiene que estar muy orgulloso de nosotros. Pablo dice, la unidad comienza cuando un creyente y otro creyente comienzan a seguir la verdad en amor. La misma verdad, no dos verdades, la misma verdad. Porque es la única forma en la que cada uno de los creyentes, cada uno de los miembros pone en actividad lo que Dios le ha dado para que todo el cuerpo reciba su crecimiento. Cuando nosotros rechazamos la obra de los servidores, estamos condenando a la iglesia a seguir viviendo en el error. Cuando en una congregación se rechaza la obra que hacen aquellos que Dios ha puesto para enseñar a la iglesia, para preparar a los santos para la obra del ministerio, que no es otra cosa que nuestra propia vida sometida en obediencia a Dios. Cuando usted y yo creemos que cada miembro puede desarrollarse libremente sin la necesidad de los servidores que Dios ha puesto en cada congregación, estamos rechazando, hermanos, el camino que Dios le ha dejado a la iglesia para que podamos crecer unánimes. Unánimes. En una ocasión, a Charles Spurgeon le cuestionaban de por qué él siempre insistía en la necesidad de que la iglesia se reuniera en pleno a escuchar sus enseñanzas. Y él dijo, si usted tiene alguna queja, vaya a la embajada de Dios, porque yo no fui el que escribí Efesios capítulo 4. Vaya a la embajada de Dios y se queja allá, porque fue Dios quien constituyó servidores en su iglesia para ayudar a los miembros a crecer. Cuando una iglesia rechaza la enseñanza, rechaza la labor de aquellos que están sirviendo, hermanos, vamos a ser engañados. Vamos a continuar como niños, vamos a continuar extraviados, vamos a volver a como llegamos antes de ser hijos de Dios. Ahora sí es cierto que nuestra vida se va a parecer cada vez más a la de los incrédulos, porque si usted mira la forma en la que se está enseñando hoy en día en las iglesias evangélicas, ya usted no nota la diferencia. Desde sus cultos, desde la forma de vestir de las personas que asisten, hasta las motivaciones
y los sueños que tienen no son diferentes a los de un incrédulo. Son muy parecidos. Ya usted no nota la diferencia. Cuando usted y yo, hermano y hermana, no aceptamos que los que hemos nacido de nuevo debemos tener una nueva forma de vivir y de pensar, hermanos, es porque no hemos muerto al ego, no hemos muerto al orgullo, no hemos muerto al yo. Sigue vivo. Y si Él sigue vivo, puede ser que entonces no tengamos la nueva vida en Cristo. Que sigamos muertos al pecado, que sigamos en la vieja naturaleza pecaminosa caída y no que estemos disfrutando la vida en Cristo. Porque usted puede escuchar cómo hoy aquellos creyentes, entre comillas, y lo pongo entre comillas porque no hay otra forma de describirlos, asisten a las iglesias, pero piden libertad, piden privacidad, piden examinarse ellos solos. Quieren vivir como personas reservadas. Ellos piden o se declaran reservados. Yo soy un cristiano, hermano, pero yo soy muy reservado con mi vida privada. Yo soy un cristiano, pero yo no asisto a una iglesia para que me estén fiscalizando o estén examinando mi vida. ¿Y saben qué soportan eso? En una frase: por eso yo no me meto en la vida de nadie, para que no se metan en la mía. Eso es contradictorio a lo que enseñan las Escrituras. Porque la palabra nos dice que nosotros somos cartas leídas. Cartas leídas. En esa época, cuando un rey escribía una carta y él pedía que se divulgara el contenido de esa carta, la persona, el pregonero, cogía la carta y la cargaba abierta. Iba leyendo lo que decía, pero la iba llevando abierta. Y todas las personas podían cerciorarse que lo que él decía con sus palabras estaba escrito en la carta. Esas eran las cartas leídas de la época. Hermanos, esa es la vida del cristiano que ha nacido de nuevo. Él ya no pide tener libertad o privacidad. Él no se autodenomina un cristiano reservado. Él ahora vive como una carta leída, abierta. Que los demás pueden corroborar que lo que él profesa realmente lo vive. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Hasta el versículo 13, dice la palabra de Dios. Finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿queremos amar la vida y ver días buenos? Aquí está la receta. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es el que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Hermanos, existe una gran diferencia entre los que no conocen a Dios y los que profesamos conocerlo. Y escuchen, no se trata de no imitar a los incrédulos. Porque a veces uno llega, bueno, ¿qué hacen ellos? Yo no lo voy a hacer. Eso es lo que hace un incrédulo, es lo que yo no voy a hacer. No, no se trata de no imitar a los incrédulos. Se trata de imitar a Jesús. Porque Jesús es completamente diferente a los incrédulos. Un billete falso no lo hacen diferente, un billete bueno no lo hacen diferente al falso. Es el falso el que es diferente al bueno. El Banco de la República no dice, voy a sacar un billete, pero para que no se parezca al falso. ¿Cómo es el falso? No.
Es el billete falso el que quiere parecerse al bueno. Bueno, nosotros no tenemos nada que envidiarle al mundo. No tenemos nada que imitarle al mundo. Nada que imitarle. Si nosotros tenemos una nueva vida, la vida de Cristo es suficiente para llenar todas nuestros deseos, nuestras aspiraciones, nuestros vacíos. La vida de Cristo es suficiente. Si nosotros hemos nacido de nuevo, hermanos, refrenemos nuestra lengua del mal. Que nuestros labios no hablen engaño. Apartémonos de todo aquello que es pecaminoso y que usted y yo lo sabemos. Busquemos la paz y sigámosla, no para convencer a alguien. La razón está en el versículo 12. Esa es la razón y esa es la motivación. Porque los ojos del Señor están sobre nosotros. Bueno, si eso no me motiva a mí a vivir en santidad, no hay nada que me motive. Si a un hijo no lo motiva ser obediente a sus padres, porque los ojos de Dios están sobre él, no pensemos en motivarlo con premios, regalos o promesas. Creo que Dios es suficiente para motivar a un hijo, a un esposo, a una esposa, a cumplir con sus deberes. Creo que el hecho de que los ojos del Señor estén sobre nosotros es motivación suficiente para que nosotros no sigamos viviendo en el pecado. Versículo 13. ¿Y quién es el que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Hermanos, si nosotros ya hemos muerto a este mundo, no podemos morir dos veces. No podemos morir dos veces. Quien ha muerto no puede volver a morir. Por eso es que dice en Apocalipsis, la muerte segunda no tiene poder sobre él. Hermanos, si el día de mañana Dios permite que nosotros partamos de este mundo por una bala perdida o una bala que nos andaba buscando, uno no sabe, no necesariamente puede ser perdida, por un virus, por una enfermedad crónica, por un accidente, eso no nos puede hacer daño. La muerte ya no nos puede hacer daño, porque nosotros ahora tenemos una vida indestructible, la vida eterna. Tenemos una vida indestructible. Y es por eso que Pablo le dice a los hermanos, ya no vivan como los incrédulos. Ya no hagamos lo que el mundo hace. Ellos son de la tierra, nosotros somos del cielo. Nosotros somos del cielo. No es que estemos hechos de trozos de nubes, de alas de ángeles. Es internamente donde Dios ha hecho un cambio. Y es desde allí donde debe ser transformada toda nuestra vida. No empecemos de afuera hacia adentro. Empecemos de adentro hacia afuera. Porque hay personas que empiezan de afuera hacia adentro. Hay personas que llegan a los pies del Señor y comienzan haciendo cambios externos. Y luego usted los ve volviendo a esos cambios que habían dejado. Porque no hubo un cambio interno. Se enfocaron en lo que se veía. Se olvidaron de que lo que no se ve es eterno. A manera de conclusión, hermanos, todos aquellos que hemos nacido de nuevo en obediencia al Evangelio, tenemos un llamado a vivir como Cristo. No hacerlo es rebeldía. Y alegar ignorancia no es justificación. Escuche, todos los que decimos haber nacido de nuevo en obediencia al Evangelio, tenemos un llamado a vivir como Cristo. No hacerlo es rebeldía. Alegar ignorancia no es la justificación. Porque Dios nos ha dejado su palabra. Porque Dios quiere que nosotros conozcamos su palabra. Y por eso Jesús en Juan 17:3 dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesucristo a quien has enviado, y a ti, el único Dios verdadero. Esa es la vida eterna, hermanos. Conocer a Cristo, conocer a Dios, vivir como Cristo, vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Amigo o amiga que nos escuchas o que nos estás viendo, sea por las plataformas ahora o después,
Hoy tú puedes recibir la vida. Hoy tú puedes recibir la vida. No pierdas la única oportunidad que tienes de obedecer el Evangelio. No sé cuántos escucharon la noticia que allá donde se bautizó la hermana Anita Linda, así se llama, no piensen que le estoy usando diminutivos, se llama así Anita Linda, donde se bautizó la hermana, el día de antes de ayer se ahogaron 2 personas, 2 jóvenes. Eso fue el día jueves, se ahogaron 2 jóvenes. Uno se tiró y ese charco es muy profundo, dicen algunos que tiene más de 8 metros. Dicen que la corriente lo arrastró por debajo de la peña. Y otro, intentando ayudarlo a salir, terminó ahogado con él. Yo creo que cuando esos jóvenes se iban a tirar estaban felices. Y así le puede pasar a muchas personas, que hoy están felices, están escuchando el Evangelio y posponen su obediencia al Evangelio y no saben si es la última oportunidad que tienen para obedecerlo. Amigo o amiga, no la desperdicies. Si realmente tú quieres vivir para algo que valga la pena y quieres morir por algo que valga la pena, debe ser Cristo. Nadie más y nada más. Cristo hace que la vida tenga sentido. Cristo hace que la muerte valga la pena. Cristo hace la diferencia, hermanos. Por eso Pablo dijo, así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida. Hermanos, si tú y yo decimos que hemos muerto al viejo hombre, Cristo debe ser la motivación para que nosotros ahora vivamos esa vida nueva. Dios les continúe bendiciendo, hermanos.